Siempre he tenido un miedo exagerado a ser sumergido en agua completamente. No es que no sepa nadar o algo parecido. Mi padre me hizo aprender, realmente. Le temo porque desde que puedo recordar, siempre que estoy bajo el agua y volteo hacia la superficie, veo a una mujer inclinándose hacia mí, con una sonrisa cálida, un cabello dorado brillante y ojos color azul oscuro. Incluso si estoy en una bañera. Esto se ha vuelto parte de mi día a día. Se ha vuelto incluso normal para mí. Pero no he podido acostumbrarme aún así. Nunca lo discutí con mi papá cuando era niño, pero sí le pregunté acerca de mi madre difunta. En cada ocasión que le hacía estas interrogantes, él se mostraba reservado con el tema y a veces se enojaba conmigo por insistirle demasiado con estas preguntas. Fue solo hasta hace unas semanas que le describí esta aparición que veo cuando me sumerjo en el agua. Casi chocamos contra una cabina telefónica. Obviamente él sabe algo al respecto. Asimilando la familiaridad de su reacción, le pregunté de nuevo sobre mi madre. Aún no me ha contado mucho, salvo que ella murió cuando yo era muy joven y que ella me amaba demasiado. Lo curioso es que también admitió que su cabello y ojos eran de los colores de la mujer, mismos que los míos, sorprendentemente. Así que hice un poco de investigación por mi cuenta. Obtuve su nombre de mi partida de nacimiento, de mi acta, y busqué cualquier referencia que pudiera, cualquier noticia sobre algún niño ahogándose. En su mayoría, lo que realmente yo quería era una fotografía, algo que pudiera comparar con mi ángel guardián, aquella figura que puedo observar cuando estoy sumergido en el agua. Hoy, mientras estaba escondiéndome de mi padre, buscando y haciendo un poco de investigación en la biblioteca local, al fin pude encontrar algo. El titular se podía leer: Winchester, Mary White, 28 años. Perdió la vida ahogada ayer por la noche tras saltarse una cerca de alambre y escapar hacia un embalse cercano. El funeral ha sido planificado por la familia para el 25 del mes presente. Mary fue recluida desde hace 6 meses luego de que fuera encontrada inocente de intento de asesinato, habiendo argumentado demencia. Su esposo, Daniel White, actuó con la rapidez suficiente cuando encontró a Mary tratando de ahogar a su hijo bebé en la bañera. Nací con un don, o al menos así fue como mis padres siempre se refirieron a ello. Personalmente, yo no lo llamaría un don, sino un saber, una habilidad observacional, por así decirlo. Aún recuerdo cómo por tanto tiempo solía ver estas cosas, estos números, sin tener idea de qué significaban. Pero ahora lo sé. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban. Veía televisión con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer en Oxford que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veía la grabación de ella siendo escoltada al juzgado, ahí estaba, el número 17 flotando justo por encima de su cabeza, como un halo de malicia. En ese momento, me di cuenta de que estos números no eran aleatorios. Representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. Vi al mundo de una manera muy diferente luego de ese día. En
Un día normal, al caminar por la escuela y hacia mi casa, veía un mar de ceros y quizá algunos unos. A veces podría caminar al lado de un sujeto por la calle y el número 3 flotando por encima de su cabeza me haría sentir intranquilo. En lo particular, nunca he conocido a nadie con un número más alto que uno, y siempre me convencí a mí mismo con que esos unos se debían a algún accidente o algo por el estilo. Intentaba no pensar en nada siniestro como un homicidio o cosas por el estilo. A medida que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando al fin le conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que uno fue a Kyle. Lo conocí en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero siempre me sentía abatido cuando me concentraba en el número 5 que se cernía sobre su cabeza. ¿5 personas? ¿Kyle? No me parecía posible y decidí con prontitud que no lo iba a cuestionar. Después de unos 3 meses de amistad, me desperté una mañana ante cantidad de mensajes en Facebook. Todos mis contactos estaban en frenesí por lo que le había pasado a Kyle. Pero nunca pude encontrar una respuesta clara de lo que sucedió hasta que bajé un poco por mi muro de inicio. Kyle había ido a una fiesta con su novia, Amy. Se habían emborrachado bastante, pero Kyle decidió que aún se sentía apto para conducir de regreso a casa. Tras 1,5 km de viaje, chocó con un auto que venía en dirección contraria, luego de que Kyle girara en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave y que su novia murió al instante. Por más sorprendente que era esta noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Había sabido que Kyle iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo, ¿verdad? En tanto me seguía adentrando en las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Kyle se había estrellado. El vehículo se volteó por el impacto y rodó hasta una cuneta al costado de la carretera. El conductor, un compañero nuestro en el colegio, había muerto al instante. Sus 3 amigos, que eran sus pasajeros, murieron en el hospital por sus heridas críticas. 5 personas. Kyle asesinó a 5 personas esa noche. Y yo sabía que eso iba a pasar. Cargué con la culpa de este accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto y ellos trataron de empatizar conmigo, pero sabía que no lo entendían. De hecho, fue muy difícil para cualquiera el entender por qué me estaba sintiendo de esa forma, hasta que conocí a Melanie. Era la mujer más hermosa que había visto en toda mi vida. Empecé a salir con ella alrededor de 8 meses después del accidente de Kyle, y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más. Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté de mi don, y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó. Fue muy tierna y comprensiva conmigo, de hecho. Tenía una gran curiosidad al respecto, y acompañada de una reserva interminable de preguntas. Me sacó un poco de onda cuando se me quedó viendo, ampliando la mirada, y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza. Ella era un 0, afortunadamente y para mi tranquilidad. Le dije esto, y casi fue como si pudiera haber visto una pequeña onda de alivio traspasándola. Yo amaba realmente todas las preguntas que me hacía. Se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto, y que estuviera genuinamente interesada en lo que yo tenía que decirle. Habíamos sido novios por más de 1 año cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado. Jamie, ¿podemos hablar? Se me acercó con timidez. Claro, por supuesto. Pues siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado porque siempre me pareció un tanto personal. Anda, estoy seguro de que para este punto no hay nada que puedas preguntarme que vaya a ser demasiado
personal. Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es, cuando te ves en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en mí. De hecho, sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13, le dije agachando mi cabeza. Oh, por Dios, murmuró mientras daba un paso hacia atrás. ¿Hablas en serio? No, obvio que no. Contesté, incapaz de contener la sonrisa que crecía en mi rostro. Soy un cero, al igual que tú. Tiempo pasó. Melanie y yo nos casamos finalmente hace poco más de 2 años. Y hace un par de días recibimos nuestro primer bebé a este mundo. Una bebé hermosa y saludable, Elizabeth. Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo es como ningún otro. Noto más y más cómo mi esposa se enamora de nuestra hija cada vez que la carga. No sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que cuando veo a nuestra bebé dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa. Porque cuando veo por encima de su rostro encantador, veo el número 1, 4, 8, 3, 2, 7. Tampoco sé cómo decirle que el día que nuestra hija nació, el número de Melanie, mi esposa, cambió de un 0 a un 1. Desde el momento en que fue capaz de levantar un pincel, mi padre era un artista. Rojos y azules manchaban las puntas de sus dedos, amarillos marcaban su mejilla y su camisa estaba deslustrada por tonos de verde pastel. No era ningún secreto que el hombre tenía un talento sin precedentes desde Monet o Da Vinci. Albergaba cierta agonía en su interior que solo podía liberar arrastrando pintura en un lienzo. Era atormentado, era un desquiciado, era hermoso. Mi padre era como un collage de sentimientos y colores que mi madre nunca pudo domesticar, pero que perseguía de todas formas. A él le gustaban los lienzos, a ella le gustaban los proyectos. Desde el momento en que mi madre posó sus ojos en ese hombre loco y retorcido, supo que quería convertirlo en algo más hermoso de lo que cualquiera de sus pinturas podrían llegar a ser. Pero es difícil perseguir el viento. No puedes capturar algo que siempre está justo fuera de nuestro alcance. No puedes detener a un hombre que solo es frenado por sus propios demonios internos. Mi padre era un pintor. Y como dicen, los pintores nunca son normales. Constantemente pasaba batallando entre la realidad y algo que esté más allá de lo que nosotros podemos ver en este plano. Sus ojos marrones veían algo que mi madre nunca iba a conocer y que yo nunca podría tocar. Quizá las pinturas que creaba eran reflejos de lo que veía cuando su mente se nublaba. Nunca lo sabré. No soy mi padre, obviamente. Fue solo hasta que yo nací que comenzó a estabilizarse una vez más. Era capaz de ser normal cuando la situación lo ameritaba. Las marcas de pintura desaparecieron de la tela de su vestimenta y fueron reemplazadas por camisas de cuello y cinturones que abrochaban pantalones seleccionados por mi madre. El fuego en sus ojos se había ido y fue reemplazado por un nuevo deseo, el anhelo de ser un buen padre, el anhelo de amar, el anhelo de pintar mis emociones y esculpir a una niñita de la que pudiera estar orgulloso algún día.
Me han dicho que fui el proyecto en el que más se había esforzado. Con base en las fotografías de la repisa, ¿nunca habrías adivinado que el hombre con una sonrisa cegadora era algo más que un padre regular? Se escondió detrás de anteojos finos y ya no veía al mundo con ojos mágicos. Pero el fuego en su interior no se disipó. Lo vi cuando me sostuvo por encima de su cabeza, impulsándome por la cama y haciendo que una risa erupcionara de mis labios. Me sentía como si pudiera estirarme y envolver mis dedos alrededor de la esquina de una estrella, bajándole hacia la tierra para regalársela a él, por todo lo que él me había dado. Habría brillado tan intensamente como los ámbares en sus ojos. La llama en su corazón nunca fue extinguida. Simplemente estaba esperando. Pero eso era durante el día. Luego de que el sol se deslizara detrás de los precipicios y de que la luna resplandeciera como un foco que Dios había encendido en el cielo, mi padre comenzaba a pintar de nuevo. Después de todo, nunca abandonó el hábito. Un artista no puede contener tanta pasión en su interior sin simplemente explotar. Tenía que liberar el fuego de alguna forma, así que había vuelto a crear sus obras. Pintaba con palabras, pintaba con puño, pintaba con los lienzos de lo que era dueño. Yo presionaba mi cabeza bajo mi almohada y me cubría mis oídos con las manos. Me decía a mí misma que todo terminaría pronto, que un artista solo necesita ser sí mismo. Mi madre nunca me hablaba acerca de esas noches, cuando le preguntaba por qué mi padre le manchaba la piel con tanta pintura roja. Siempre había un miedo oculto detrás de sus iris, porque el púrpura era tan vívido, y por qué trataba de ocultar las pinceladas con maquillaje barato que no podía picarse tan nítidamente como él podría. Me decía que mi padre estaba demasiado roto como para ser reparado. Alegó que no puedes recuperar la alegría de algo que solo escucha las voces oscuras de su mente. Mis preguntas se quedaron sin respuestas. De todas formas, mi madre siempre dejaba de hablar cuando él entraba a la cocina. A veces mi padre me volvía a ayudar a tocar las estrellas y surcar el cielo nocturno como un astronauta, pero siempre se olvidaba de amortiguar mi descenso. Solía pensar que mi padre era mágico, por ser capaz de pintar mis brazos sin siquiera tocar mi piel. Era un truco especial que solo hacía para mí. Ocasionalmente yo era una pintura de dedos, pero las pinceladas en mi piel llegaban muy por abajo de mi cintura. No importaba que tanto refregara mis muslos, no parecía que las manchas pudieran ser removidas. Había un precio que pagar por la belleza, pero estaba satisfecha con poder contribuir a la genialidad de mi padre. Un martes desperté para descubrir que mi padre quería que yo lo ayudara. Tenía un nuevo lienzo y nuevas pinturas que mi madre misma había conseguido para mí. Mi padre sostenía pinceles remojados y listos para que los tomara en mis pequeñas manos y coloreara al mundo con ellos. No tomó mucho para convencerme de que me levantara de la cama. Él era mi héroe. Yo solo quería complacerlo como él había soñado que un día lo haría. En realidad, dejé de necesitar los pinceles después de un tiempo. Era más fácil hacer espirales como la noche estrellada usando mis dedos. Además, ya me había manchado las manos lo suficiente. Siendo una niñita, no era tan coordinada como habría querido. No compartía la misma elegancia que mi padre tenía. Sus manos podían moldear la tierra si él quisiera. Así que imité los movimientos que lo había visto hacer en sus lienzos. Me esmeré en la obra, observando los trazos vibrantes siendo definidos por las yemas de mis dedos y los bordes húmedos goteando delicadamente. No tenía el talento de mi padre, pero la imagen que había creado seguía siendo bella. Era un nuevo tipo de arte que aún no había sido inventado. Simplemente lo sabía. Mi padre se tuvo que ir a lavarse las manos. Especificó que volvería dentro de unos minutos. Tomó siglos antes de que la policía me encontrara ahí.
una niñita de mirada amplia y manos rojas, preguntando a dónde se había ido su padre. Mi cabello estaba arreglado en trenzas sucias y mi nariz tenía una pizca de escarlata en la punta. Moretes púrpuras y negros acurrucaban mi espalda y brazos como mangas. Los hombres se quedaron de pie y comenzaron a bajar lentamente las entrañas de mi madre. No dejaba de preguntarles qué había sucedido. Ellos simplemente no me decían nada. Solo me pidieron que me alejara del cuerpo y que fuera con ellos, que todo estaba bien. Ese hombre hermoso y retorcido había dejado atrás 2 esculturas. Una se llamaba asesinato, la otra se llamaba suicidio. Yo lo había ayudado con la primera, pero creo que la segunda él la hizo a mis espaldas. Fue como una pequeña sorpresa que él había guardado para mí, pero no pude volver a verlos. Fui llevada a un lugar lleno de niños sin padres, algo que yo no era, y fui abandonada en un mundo sin arte. El último regalo de mi padre para mí fue una soga alrededor de su cuello. Mi padre era un desquiciado. Mi padre era un asesino. Mi padre era un artista. ¿Y mi madre? Mi madre. Ella fue su obra maestra.